Y vamos a hablar de números de la economía que nos trae Nazarena Lomagno. Y atención, porque hay datos, números muy concretos que tienen que ver o que indican una reactivación económica. Nazarena, hablamos, por ejemplo, de un déficit financiero que es el menor en estos últimos 6 años. Claro, Feli, lo que tiene que hacer en este momento a Martín Guzmán es mostrarle tanto al Fondo Monetario como a los fondos de inversión que Argentina, pese a que está golpeada por el coronavirus, de a poco se está recuperando. Bien. Entonces, te recolectamos una serie de datos concretos que va a tener el ministro de Economía en cuenta a la hora de negociar. Fíjate, el primero, el déficit financiero menor de los últimos 6 años. ¿Qué implica el déficit financiero? Estamos hablando justamente del servicio de los pagos de deuda. Está muy conectado con el que sigue. Fíjate, los pagos de intereses de deuda han caído casi en un 70% a raíz de la reestructuración que se llevó el año pasado con este canje que se hizo, canje de deuda que se realizó el año pasado. Eso despejó el horizonte al modo tal que justamente los pagos de deuda con respecto al ingreso de dólares han bajado y estamos en el menor de los últimos 6 años. Un punto muy importante también tiene que ver con la recaudación, ¿no? Con la recaudación tributaria. Fíjate, el último dato tiene que ver con la recaudación de febrero, casi un 52%, 6 meses ya de corrido por encima de la inflación. ¿Qué es lo que dicen desde el Ministerio de Economía? De a poco la reactivación económica está, por tanto el consumo está, por tanto el trabajo está y la recaudación de las arcas fiscales crece. Y un punto recontra importante, tanto para Argentina, para el ingreso de divisas, como para el Fondo Monetario Internacional, a lo que mira mucho tiene que ver con las reservas, ¿no? Con las reservas del Banco Central. El último dato es que hasta ahora, a fines de marzo, ha comprado el Banco Central 1.300 millones de dólares. Y déjame agregarte un dato con respecto a este número. Sí. Se prevé que para 2021 se hayan concretado 6.000 millones de dólares, se hayan crecido las reservas por parte del Banco Central. Y hay más datos a lo último de este informe que tienen que ver con las expectativas, ¿no? ¿Cuáles son esos ingresos extra que prevén desde el Ministerio de Economía? Uno de los más importantes tiene que ver justamente con el crecimiento del Producto Bruto Interno, un 7%, un 1,5% más de lo que se preveía. Se preveía un 5,5%. Ahora lo que dice Guzmán es que de base se espera un 7%. Estamos hablando de que la economía crezca un 1,5% más. Y bueno, también algo muy importante, los ingresos que no estaban contemplados en el presupuesto, pero que se suman, que son el de los aportes a las grandes fortunas por casi 300.000 millones de pesos. Ya sabemos que se aprobó este proyecto de ley. Y luego también, gracias a que el valor de la soja, lo último que se sabe es que ha aumentado en un 10%, bueno, eso entonces tiene su impacto en el aumento en los derechos de exportación, claro, ¿no? Justamente, entonces, a mayor valor de la soja, mayor recaudación por parte de los derechos de exportación, que es lo que se prevé entonces, 2.000 millones de dólares en retenciones adicionales. Y te agrego el último dato, déficit fiscal también se pronostica más bajo de lo esperado. Entonces, varios indicadores muy concretos de mejoras en la economía. Veremos finalmente si sucede así como el Ministerio de Economía lo estipula. En caso de ser así, sería un buen año para la Argentina. Por supuesto que sigue atada más que nunca a la crisis del coronavirus y eso puede afectar a la economía también, pero al menos los primeros datos son muy interesantes para lo que tiene que hacer ahora, que es renegociar con el fondo, ¿no? Gracias, Nazarena Lomagno.